Como una aplicación de lo que recién les explicó Leo, vamos a ver un sistema de corriente continua e interrumpido que está formado por un rectificador que alimenta un consumo y en caso de corte de energía tiene una batería en paralelo, en stand-by, que cuando se corta el consumo alimenta, cuando se corta la fuente alimenta el consumo sin generar un corte. ¿Cómo funciona? Más o menos en condiciones normales el rectificador alimenta el consumo y simultáneamente mantiene la carga de la batería que se llama carga de flote, porque la batería por sí sola se va descargando muy poco con el correr del tiempo y esa corriente de flote es del orden es muy baja, del orden de 1 ampere, por ejemplo, en el ejemplo que van a tener que calcular. Cuando se corta la corriente alterna, el rectificador deja de aportar y la corriente en la batería invierte su sentido y pasa a alimentar, descargándose el consumo. Esta es la condición en donde se diseña y se calcula la batería para alimentar el consumo y durante el tiempo que haga falta alimentar el consumo. Pero fíjense que el sentido de la corriente cambia de la batería. Cuando vuelve la corriente alterna, el rectificador ahora tiene que alimentar el consumo y a su vez recargar la batería. La corriente de recarga de batería es crítica y se estipula, digamos, para tener una vida útil de la batería acorde y tratar de cargarlo rápidamente, en el orden de 10 horas, más o menos. Y esta corriente es controlada por el rectificador, la corriente de carga. Para el ejemplo que vimos, una batería más o menos de 3000 amperios se recarga con 300 amperes durante aproximadamente 4 horas y después pasa a 4 o 5 horas y después pasa a cargar con menor corriente. Pero ahora el rectificador tiene que alimentar el consumo y la batería, o sea que el criterio de diseño del rectificador es soportar esta condición. Una vez que se terminó de cargar, vuelve la carga a flote y mantiene, digamos, cargada la batería y el rectificador alimenta el consumo. Otra condición es que se produzca un cortocircuito en la barra de la batería. En ese caso no hay nada que limite la corriente y suele ser de varios órdenes de magnitud mayor a la corriente de carga o de descarga de la batería y hay una corriente máxima que puede cargar durante un cortocircuito sin dañarse y sin perder demasiada vida útil. O sea que tenemos 4 corrientes distintas que van en la batería con sus respectivos sentidos. Ahora supongamos que tenemos un rectificador y la batería asociada. En este caso serían las barras que nosotros queremos calcular qué campo provocan esas barras aplicando lo que recién les explicó Leo, en una línea justamente encima de las barras. Vamos a tomar las barras como si fuera una corriente filiforme, que no tenga espesor para hacer más fácil el cálculo y que están en un mismo plano. En realidad las barras no van una arriba de otra, sino van en paralelo, pero en ese caso no queda otra que usar un modelo 3D y para simplificar los cálculos vamos a hacer que están en un mismo plano. Y lo que le vamos a pedir es que calculen cómo varía el campo sobre esa línea justamente encima de las barras que conectan las baterías con el rectificador. Fíjese que por ejemplo, para la carga positiva, para la barra positiva, tenemos 3 tramos. O sea que voy a calcular para cada punto cuál es el campo que aporta cada tramo de batería. Dos son verticales y uno es horizontal. Con el modelo que recién les marcó Leo. En este caso la batería está una tras la otra, se llama una disposición lineal.
a los que le toquen este problema van a tener como datos toda la geometría. Algo que por ahí nos olvidamos decir, Leo, que si queremos calcular, por ejemplo, si vamos a calcular el aporte de la barra positiva en el tramo 1, que sería este tramo que estoy marcando, justo en el punto que está en la misma coordenada X, ahí el campo que aporta este tramo de corriente es 0. Porque la distancia al eje de simetría es 0. Si bien está dividiendo, haciendo el límite, se puede demostrar que ahí no hay, este tramo de corriente no aporta campo magnético. La idea es calcular en varios puntos a una altura h el campo, obviamente lo van a hacer en Excel, o sea que una vez que calculan un punto, después es fácil calcular arrastrando la celda varios puntos. Por ejemplo, si quiero ver el efecto del tramo 1 de la barra positiva, que es este tramito, de este lado, y como están los ejes, este es el eje X, este es el eje Z, el campo es saliente o entrante en esta zona. Saliente. Por la regla de la mano derecha es saliente, o sea que si los ejes, este sería el eje X, este es el eje Y, el eje Z, el eje Y es entrante a la hoja, o sea que acá me tiene que dar un campo, si la corriente va en este sentido, en este caso está en corriente de carga, por ejemplo, es saliente, o sea que me tiene que dar signo menos. Acá lo que hay que tener cuidado con el signo, siempre va a tener componente en el eje Y, campo, perpendicular al plano de la corriente. Ahora, el eje Y ahí está. ¿Cómo? No escuché. Que el eje ahí estaría entrando a la hoja, ¿no? Entrando a la hoja, exactamente. Si quiero calcular el campo por acá, en este punto, por la regla de la mano derecha, va a ser entrante, o sea que va a ser un campo positivo. Igual que desde acá para allá, provocado por esta barra. Ahora, por la barra horizontal, en el mismo punto por acá, ¿cómo sería el sentido del campo? Saliente. Saliente. O sea que en este tramo se van a oponer los campos que provoca este tramo de la barra y este tramo de la barra. Y el último tramo vertical, en ese mismo punto. Entrante a la hoja. Exactamente. Fíjese, para ver el campo en un punto, ¿cuántos tramos de corriente tengo que evaluar? Y 6 tramos, los 3 negativos y los 3 positivos. Exactamente. Obviamente la corriente en la barra negativa es el sentido inverso, ¿no? La corriente en este caso está en carga, viene por acá y sale por el negativo y vuelve al rectificador. Eso es lo que van a tener que hacer, digamos. Si alguno tiene problema con el Excel, con el manejo del Excel, puede consultar, no hay problema. El tema que es bueno ir haciéndose modelitos en Excel porque si bien es un programa sencillo, es bastante versátil para estas cosas. ¿Cuál es la necesidad de... ¿Cómo? No escuché. No pregunto yo. O sea, tenemos que calcular en un punto en específico y después arrastrar en todo el espacio. O sea, en todo el plano sería. En realidad, no, en toda esta línea. Estamos pidiendo la línea. todo el mismo plano para no meter en juego la componente o la coordenada ahí, digamos. Va a ser todo en el plano.
En realidad se calcula en todo un plano, que esto que está punteado sería donde ustedes tienen que calcular el campo en varios puntos. Una vez que en una celda ponen el valor en un punto, haciéndole variar X, le pueden hacer variar todos los demás puntos, ¿no? El trabajo consiste en calcular el valor en un punto y después, con la misma fórmula, aplicarlo para puntos donde la variable X varía. Yo tengo una pregunta, dice José. Sí, sí, sí. Habíamos, como vimos recién con Leo, son todas circunferencias, digamos, concéntricas en el conductor, ¿no? El campo. Sí. En los tramos verticales, digamos, que no llegan, no sé si, no llegan a la línea verde, digamos. Esa circunferencia concéntrica, o sea, no llega al conductor para tener circunferencias concéntricas a él en esa línea. ¿Cómo se deforma el campo? ¿Cómo llega ahí arriba al campo? Eso es mi pregunta, no sé si se entendió. Creo que sí. Vamos a considerar únicamente un solo tramo. Sacamos todos los demás tramos. Porque la línea de campo es concéntrica únicamente para un solo tramo. Ya cuando meto otro tramo ya se modificó la línea de campo. Se empiezan a deformar. Pero supongamos un solo tramo. Son concéntricas, pero van a estar mucho más juntas cerca del conductor que lejos. Como el campo va a variar con la distancia, van a ser circulitos más grandes, digamos, lejos y circulitos más chicos cerca. O sea, continuando por el eje del conductor, siguen siendo con circunferencias, pero se van agrandando, digamos. Claro. Cuando estoy cerca del conductor se achican porque hay más campo, y cuando me alejo, el radio de la circunferencia se agranda. Bien. Como estamos viendo un corte, solo vemos 2 puntos de esa circunferencia, ¿no? Por ejemplo, tracemos una vertical a esta barra por acá, a una distancia X de para acá y una distancia X por allá, el valor del campo es el mismo en uno centrante y en otro saliente. Y la otra consideración que hay que tener, que justo en el punto, como van a estar dividiendo por 0, le van a dar un error, ahí tiene que fijar el campo igual a 0, porque justo en la recta de acción el campo es nulo, por una cuestión de sacar el límite del... ¿Se entendió eso? Si no, le va a dar error cuando calculen en el Excel. Tienen que poner un condicional que cuando X es igual a X1, por ejemplo, B de esta barra vale 0. Si agarramos una sola barra, que es la positiva, tendríamos 6 sectores. Arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, arriba al medio, abajo al medio, arriba a la derecha, abajo a la derecha. ¿Dónde le parece que se suman los campos de toda la barra? ¿Podés repetir los sectores? Dije que no lo entendí. ¿Entre la batería? Tomemos la barra roja. Voy a tener un sector, digamos, los signos van a cambiar si estoy de un lado o del otro del conductor, ¿no? En este caso, voy a tener una zona arriba a la izquierda, una zona abajo a la izquierda, una zona arriba y al centro, una zona abajo y al centro, una zona arriba a la derecha, una zona abajo a la derecha. Ahí entendí. Cada tramo va a ser positivo y negativo en algunas zonas. Traten de pensar dónde se suman todos los efectos de las 3 porciones de barra. Y entre el y la batería. Pero obviamente adentro, acá es la zona de mayor campo. Normalmente
esta zona es una zona restringida y no hay problema. El tema es, ¿para qué calcular el campo arriba? Porque suele pasar que, si bien es campo estático, no variable, cuando es variable es mucho más complicado la perturbación que provoca. Hay instrumental o equipamiento muy sensible que puede ser perturbado por el campo, porque suele ser bastante alto el campo magnético generado por barras cuando hay corriente del orden de los kiloamperes. En este caso son 800 amperes para la descarga, por ejemplo, una corriente mediana. Entonces a veces hay perturbaciones que desmejoran la performance de un equipo, que puede ser que está qué sé yo, en el piso de arriba, y tiene que tomarse en consideración algún mecanismo para atenuar ese campo, un tipo de blindaje, que es lo que a veces suele pasar. Cuando hay corriente alterna es mucho más complicado todavía, porque al ser variable provocan más perturbaciones. Pero en este caso tiene que ver el perfil del campo que crea este juego de barras a una altura de 4 metros encima del piso, ¿no? O sea, 1 metro arriba de la barra positiva. Esta es una de las configuraciones. La otra configuración es la batería en forma de U. Perdón. Es donde la mitad de la batería está en un sentido, acá hay un puente, ¿no? Esto, fíjese que por empezar achica el recorrido de barras, y después van a ver qué pasa con el campo magnético de este tipo de disposición de baterías. Lógicamente, el tipo de posición de baterías que uno elige depende de varios factores, como el lugar físico en donde uno las puede instalar. No siempre uno puede jugar arbitrariamente.